En video trataremos el tema asíntotas. Vamos a empezar mostrando el gráfico de la función x sobre x menos 1, donde vemos que si x se hace muy grande, la función se acerca a una recta horizontal. Lo mismo va a suceder cuando x tienda a menos infinito, ¿sí? Lo que estamos viendo entonces lo relacionamos con el concepto de límite en menos infinito y el concepto de límite en más infinito, con la generalización del concepto de límite, ¿sí? En el gráfico se ve perfectamente entonces que tanto para menos infinito como más infinito, la curva de la función se acerca mucho a una recta horizontal. Ahora, ¿qué pasaba en este punto? Donde la función no estaba definida, en x igual a 1, y tomábamos el límite. Habíamos dicho que el límite no existe, pero el límite lateral es más infinito y el límite lateral, el otro límite lateral, el izquierdo, en este caso va a ser menos infinito. Y también vemos entonces que la función se acerca mucho a una recta. Estos tipos de asíntotas o estas rectas que estamos mostrando, una es la asíntota horizontal y la otra la asíntota vertical. Si no son las únicas, después vamos a ver que existen también las asíntotas oblicuas. ¿Sí? Entonces acá en la pantalla ya se ve lo que estábamos diciendo recién, el límite en más infinito menos infinito da 1, la ecuación de la recta asíntota va a ser y igual a 1, va a ser el resultado de este límite. Y cuando alguno de los límites laterales de más infinito menos infinito, vamos a tener entonces que la ecuación de la recta asíntota vertical va a ser x igual al valor x0. Entonces vamos a empezar con las asíntotas horizontales. Decimos que existe asíntota horizontal. De ahora en más va a ser común que usemos AH cuando al menos uno de los límites en el infinito existe, ya sea límite cuando x tiende a más infinito o a menos infinito. ¿Sí? Entonces, si el límite, cualquiera de estos dos, más infinito, menos infinito para x, es igual a L, siendo obviamente un número real, entonces la función tiene asíntota horizontal de ecuación y igual a L. Como ejemplo, estamos viendo que esta función, cuando x tiende a menos infinito, en realidad tiene un límite infinito, pero cuando x tiende a infinito positivo se acerca mucho al eje de la abscisa, que es una recta de ecuación y igual a 0. Ejemplo, entonces, en el arco tangente, vemos que el límite cuando x tiende a infinito va a ser igual a pi sobre 2. ¿Sí? Tiene un comportamiento asintótico cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito también, pero el límite va a ser menos pi sobre 2. Entonces, en este caso vamos a tener dos asíntotas horizontales, una cuando x tiende a más infinito y otra cuando x tiende a menos infinito. Ahora, las asíntotas verticales. Vamos a decir que existe una asíntota vertical de ecuación x igual a x0 si al menos uno de los límites laterales en x0 es infinito. Puede ser más infinito o menos infinito. Es decir, la recta x igual a x0 es asíntota vertical de la función f si se cumple al menos uno de los dos puntos indicados a continuación. El primero es que el límite lateral izquierdo sea más infinito, el límite lateral derecho sea más infinito o el lateral derecho menos infinito. Y la segunda condición que se puede dar es que el límite lateral izquierdo sea más infinito o el límite lateral izquierdo sea menos infinito. En el ejemplo que vamos a ver está la función tangente de x entre 0 y pi y 2pi. ¿Sí? Nosotros tenemos que considerar que la tangente es el cociente del seno sobre el coseno. Es decir, acá nosotros vamos a tener problemas de discontinuidad de salto infinito en pi sobre 2, que es donde se hace 0 el coseno, y también en 3 medios de pi. Ahora, en este caso, por izquierda tiende a más infinito y por derecha tiende a menos infinito. Estaríamos entonces en el caso
2 para el límite lateral izquierdo y en el caso 1 para el límite lateral derecho tendiendo a menos infinito. Lo mismo sucede en 3 medios de pi. Acá hay que destacar que las asíntotas verticales pueden ser más de una y pueden ser infinitas. Si nosotros consideramos todo el dominio de la función tangente, vamos a ver que tiene infinitas rectas asíntotas verticales. Bueno, llegó el turno ahora de las asíntotas oblicuas. Vamos a decir que si existe asíntota oblicua de ecuación y igual a mx más n, los números reales m y n se pueden calcular con las siguientes fórmulas, aclarando que m tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Tenemos la pendiente se calcula con el límite en el infinito y en menos infinito después también tenemos que hacerlo para el cociente de f de x sobre x. Y después la ordenada al origen tenemos que calcular el límite de f de x menos m de x con el m obtenido en el paso anterior, también cuando x tiende a más infinito y después cuando x tiende a menos infinito. Acá hay que aclarar que es conveniente primero calcular o verificar si existen asíntotas horizontales. Entonces las condiciones para trabajar con asíntota oblicua, que puede existir asíntota oblicua, es que no exista asíntota horizontal. En este ejemplo tenemos x cuadrado más 1 sobre x. Vemos que va a tener una asíntota oblicua de ecuación y igual a x. Pero la vamos a calcular. Entonces decíamos que la pendiente se calcula como el límite en el infinito del cociente f de x sobre x. Acá está la expresión de la función sobre x. Trabajamos con esa expresión. Vamos a ver que esto es una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Sacamos entonces factor común x cuadrado en el numerador. Simplificamos x cuadrado con ese x cuadrado y el resultado me da 1. Es decir, que acá tenemos una asíntota oblicua de pendiente m igual a 1. Y para la ordenada al origen aplicamos la fórmula también, cuando x tiende a más infinito, de f de x menos m por x. Este m1 es el que obtuvimos en el paso anterior. Trabajando esto, sacando mínimo común denominador, vamos a llegar a simplificar x cuadrado con x cuadrado, a cancelar x cuadrado con x cuadrado, y tenemos que calcular el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, que es igual a 0. ¿Sí? Y ahí entonces tenemos la ecuación de la recta asíntota oblicua que está escrita acá en el gráfico, es pendiente 1 ordenada a 0. Esto lo hicimos para x tendiendo a infinito. Tendríamos que hacer el mismo procedimiento para x tendiendo a menos infinito, pero vamos a ver que al realizar los cálculos van a quedar exactamente igual a los que obtuvimos para este caso.